Bolsa americana, subidas en el Nasdaq, poquitas, pero ahí están, a 0,03, a 24.650, 0,32, abajo SP500, a 6.718 y 330 puntos. La factura en Dow Jones de Industriales, 47.170 puntos. El índice, el cierre en índices europeos ya los vimos, con indicadores muy alejados de los mínimos de la jornada. Parecía que se presentaba un poquito fea la jornada. Al final puede que no haya sido para tanto. José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Todos los movimientos que veíamos esta mañana invitados por esa fuerte subida en precios de los barriles de petróleo. Luego se han relajado bastante y eso ha permitido aligerar la carga de las pérdidas en renta variable. Hablábamos la semana pasada, cuando estaba ya incipiente este conflicto. Desde entonces, ¿cómo has venido viendo su evolución y esos activos, a movimientos en algunos determinados, si alguno te ha llamado más la atención? En definitiva, ¿cómo están las cosas, José? Bueno, por hacer una radiografía, ¿cómo lo vemos? Pues hemos pasado la pasada semana del temor ante la confirmación de lo que era una tensión geopolítica se materializa en un conflicto bélico, y del temor a esta semana hemos empezado, sobre todo el fin de semana, al miedo. No hemos llegado de momento al pánico. Ojalá no lleguemos al pánico, pero no hemos visto capitulación en los mercados ni de renta fija ni tampoco de renta variable. Sí hemos visto subir la volatilidad, no a niveles como los que vimos, por ejemplo, el pasado año, por ejemplo, con el tema de los aranceles, con el Día de la Liberación, pero evidentemente ha habido un repunte de la volatilidad que ha supuesto un castigo a muchos activos financieros. Es lógico que los índices de bolsa corrijan en mayor o menor medida, y mercados que han corregido algo más, pero es verdad que venían de subidas mayores, sea Japón, sea Corea, incluso la renta variable europea. Se ha demostrado que parte dentro de la renta variable, en el caso de un conflicto bélico que afecta, en este caso, a gas y petróleo, pues Europa, en líneas generales, es la parte más débil. Estados Unidos es más independiente energéticamente, Europa es más dependiente energéticamente, y eso, viniendo los índices de un momento más dulce, pues ha sido donde ha habido quizás más castigo. Se ha confirmado que ante la apreciación del dólar y la búsqueda de liquidez, sobre todo de aquellos inversores que estaban con posiciones en activos financieros de riesgo apalancados, la necesidad de liquidez, sobre todo en el momento que por los margin call, en el caso de cuando los activos pierden parte de su valor y las entidades que han financiado quieren más garantías, lo que todo el mundo busca es liquidez. Y evidentemente ni el oro ha sido, ni la plata han actuado como activo refugio, principalmente, sobre todo por esos dos motivos, alguno más, pero sobre todo apreciación del dólar y sobre todo búsqueda de liquidez, ¿no? Y lo que hemos visto, evidentemente, ha sido puertos seguros, como ha sido en este caso, claramente el dólar, ¿no? Donde hace meses había analistas o incluso inversores que ya dudaban de la hegemonía del dólar, y como que el mundo estaba buscando otro tipo de activo, fuera el mundo cripto. Ya veíamos que el mundo cripto no funcionaba tal como alternativa, ya buscaban el oro o la plata, y de repente, pues lo que ha ocurrido ha sido, como el activo de verdad hegemónico ha sido de nuevo el dólar, ¿no? Lo que estamos, insisto, asistiendo en este momento es un contexto de enorme incertidumbre. Incertidumbre en torno a la duración del conflicto bélico, el desarrollo del mismo y, por supuesto, el desenlace. Porque al final habrá un desenlace final, o nos vamos al garete todos y se acaba el mundo, y va a dar igual que tengamos el fondo de bolsa no sé qué o el de renta fija no sé cuánto. No es el escenario que nosotros vemos con más probabilidad, ¿de acuerdo? De hecho, no le vemos con esa probabilidad. De hecho, yo me quedaría con varios mensajes antes de dar paso, que me decías antes que había muchas preguntas. Uno, atentos a la evolución del crudo. Ese mensaje del G7 de posibilidad de abrir
de sacar esas reservas estratégicas a través de la Agencia Internacional de Energía. Estamos hablando de entre 300, 400 millones de barriles, aproximadamente en torno a un 20-30% de todas las reservas. Es importante, es un buen mensaje. Evidentemente es una medida que atenúa, no resuelve estructuralmente el problema, pero sí que, en cierta manera, bueno, pues limita una subida, pues hiperbólica del precio del crudo, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Muy atentos a los mensajes de Donald Trump. Y mira que es difícil a veces entender a Donald Trump, pero ese mensaje con el cual esta mañana yo veía a primera hora, de en el momento que Irán no sea una amenaza nuclear, no ha hablado de un cambio de régimen, no ha hablado de que el líder nuevo sea muy amigo mío, no, ha hablado de que no sea una amenaza nuclear, ¿de acuerdo? Yo me quedo con eso. Ya saben que me quedo siempre con el vaso medio lleno, no medio vacío. Y ese mensaje para mí ha sido muy importante, ¿de acuerdo? A mí por lo menos me ha dado un mensaje distinto al de la semana pasada, donde fue, yo creo que una mala jugada. Yo no creo que en su libro del arte del trato, ni de un jugador de póker, es enseñar esa carta de hasta que no hay una rendición incondicional o hasta que no el líder no me guste, esto va a continuar. Yo creo que no digo que sea el Donald Trump taco, es decir, que ya me estoy un poco en retirada, pero sí un poco más pragmático, es decir, cuando destruyamos la amenaza nuclear. No sé cuándo será eso, pero ya es algo que nos deja como una vía libre de cierta posibilidad de pequeños rayos de luz, de sol, hacia el final del túnel, ¿no? Y por último, muy atento a los bancos centrales. Es decir... ¿En un brete están? Yo creo que están en una encrucijada, sin duda alguna. Claro, por un lado tienes la amenaza de recesión económica o estancamiento económico, ¿de acuerdo? Pero también ellos están en una encrucijada porque, cuidado, es decir, y con un problema de inflación, posible problema de inflación. Estamos en una situación distinta a cuando la guerra de Rusia, ¿por qué? Pues porque veníamos de una situación donde la inflación ya estaba repuntando. Aquí estábamos en una situación donde la inflación es pegajosa, pero ya había síntomas de cierta desinflación, ¿de acuerdo? Es diferente. Pero, ojo, esto puede cambiar de un momento a otro. Pero también no nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso de la FED hay un doble mandato. Inflación, pero también está el dato de crecimiento de la economía y empleo. Si la economía norteamericana hubiera avisos de entrar en estancamiento o recesión económica, destrucción de empleo y, lo que más importante, riesgo sistémico en el crédito, de verdad, ¿creen ustedes que la Reserva Federal Norteamericana no va a actuar abriendo el grifo? Yo no digo que sea ortodoxamente lo más necesario ahora mismo. Pero para aquellos que digan, cuidado que si no hay liquidez, aquí hay un problema muy grave, ¿de acuerdo? Porque claro, eso ya sería mucho peor. La Reserva Federal, yo no lucharía contra la Reserva Federal, y la Reserva Federal va a ser muy pragmática ahí. Pero... ahora mismo está una encrucijada, ¿qué hago? De momento no bajo tipos, no lo voy a subir, vamos a ver dato a dato, pero como haya una crisis de crédito en algún momento determinado, por empeoramiento de las condiciones de crédito, las condiciones económicas y destrucción de empleo, ante la posibilidad, eso que Estados Unidos, repito, que su situación económica es problemática, con sus déficits fiscales, comerciales, pero probablemente está en una situación mejor que otras zonas del mundo, por esa independencia energética. Y aquí los ganadores son Rusia y Estados Unidos. Rusia con el gas, incluso con el petróleo, ya Estados Unidos le permita ir a la India de poder temporalmente de acceder al petróleo. No, que están los buques que están en el mar. Bueno, pues ya accede al petróleo, ¿de acuerdo? Y Rusia que se va a hinchar a vender petróleo y gas, que esto es un poder de energía, de verdad. Y Putin acercándose, ¿no? Dando la mano a Europa. Hoy los precios del gas, el consumidor en Europa paga 6 veces más por la misma cantidad que su par estadounidense. Con lo de la estanflación, tenemos aquí una tesis de un oyente, Gerardo. Dice, ¿y dónde esconderse si viene estancamiento en la actividad económica y crecimiento en los precios? Sabemos que poco puede gustar porque perjudica a las acciones, a los bonos.
sobre todo aquellos que no están vinculados a la inflación. Dice Gerardo si es hora de tenerlos en cuenta. Potencialmente al oro, ¿no? Dado que no tiene rendimiento. Ayer, la semana pasada vimos caer al oro, llamadas a los márgenes y tal. Único refugio seguro que realmente se ha mantenido desde que comenzó la guerra, dice Gerardo, ha sido el dólar, un dólar que ha ganado terreno, ¿no? Frente a casi todas, tenemos aquí la matriz de divisas, frente a casi todas las demás monedas de los mercados la Noruega, desarrollados. ¿Qué hacer? ¿Dónde esconderse? La liquidez. Supuesto la liquidez remunerada. Y está habiendo demanda por monetarios bastante. Claro, evidentemente. Es decir, si tú... Vamos a ver... Hay que partir de la base de que nosotros seguimos manteniendo la misma estrategia, no hemos cambiado nada. Es decir, nos ocupa, evidentemente nos preocupa todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, como nos preocupa lo que ocurre en Ucrania y en tantos otros sitios de la Tierra. Parece mentira que cuando más estamos interconectados con la tecnología, la empatía humana brilla por su ausencia, ¿de acuerdo? La inteligencia humana cada vez es peor. Claro que nos preocupa y nos ocupa, pero siendo pragmáticos, mientras no haya un deterioro muy claro de los fundamentales de las compañías, o un escenario que claramente vayamos a un escenario de inflación, yo digo que no vayamos a ir, pero hasta que no veamos realmente que se puede dar ese escenario, y luego, o algo que nos preocuparía, una intervención terrestre, sobre todo de Estados Unidos. Si lo hubiera, eso ya cambiará la película. Hace pero de momento Trump no. Lo descartaba. Yo lo dudo, pero oye, aquí todo factible, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no ocurra eso, nosotros no vamos a cambiar la estrategia, ¿de acuerdo? Habrá que confirmar si vamos a un escenario de estaflación. Pero si evidentemente hay personas que ellos dicen, oiga, que yo lo paso muy mal, que es que yo estoy pasando miedo, es que los titulares, de verdad, el miedo, de verdad, yo no por generar un titular, pero el miedo al final lo que quema es la riqueza, ¿de acuerdo? Pero la serenidad, la paciencia y el sentido común es lo que genera los patrimonios duraderos. Entonces yo quiero apelar a un llamamiento a la serenidad, al sentido común, a la hora de invertir. Es decir, con una visión de largo plazo. Aquí no estamos invirtiendo de aquí a mañana. De aquí a mañana, dentro de 3 meses, insisto, no es que se va a acabar el mundo, pues que le va a dar usted si tiene monetario, el mejor monetario del mundo. Si se acaba el mundo, pues se acaba el mundo. ¿De acuerdo? No lo creo. Pero si alguien no lo pasa bien, tiene un horizonte temporal a 3 meses, el motivo que sea, cada circunstancia, sin duda alguna, son clave a la hora de definir una estrategia de inversión. En ese caso, la liquidez a través de monetarios que sean roca, buenos, bonitos y baratos. Pues no sé, un Pictet Sovereign Short-Term Money Market, por poner un ejemplo. Luego, en las ideas, en la pizarra traeremos alguna otra idea más, ¿de acuerdo? El oro, pues dependerá, porque si vamos a un escenario de estaflación, imagínense un escenario en el cual siga habiendo tensiones políticas y geopolíticas, pero no hay tensiones financieras, ¿de acuerdo? Que se puede dar esa situación. Es decir, que es que, ¿cuándo, José María, se da esa situación? ¿No se está dando en Ucrania? En Ucrania se está dando una tensión política y geopolítica, pero no se está dando una situación de tensión financiera, a día de hoy ni en el año pasado, ¿de acuerdo? Es decir, es que puede haber tensión, un shock, como hemos visto y seguimos viviendo ahora mismo, sin haber llegado, insisto, al entorno de pánico. 2008 hubo mezcla también, ¿no? Petróleo y crisis financiera, ¿no? Claro, que en cada circunstancia hay que valorar. Y luego a lo mejor puedes tener tensión política o tensión geopolítica, pero no tienes tensión financiera, ¿de acuerdo? Y el mundo puede convivir perfectamente si hay crecimiento económico con un petróleo en torno a $80, 70, entre la banda entre 70 y $80. ¿Que es un mundo con menos crecimiento? Claro, evidentemente. ¿Y algo más inflacionista? Sin duda alguna, ¿de acuerdo? Pero hay empresas que pueden ganar dinero, ¿de acuerdo? Entonces habrá que buscar qué compañías, sobre todo más en el sector más del el estilo de gestión más value, habría que buscar qué compañías pueden seguir con visibilidad generando flujo de caja en la parte de renta variable. El oro, pues depende, porque si no hay tensión financiera, ¿de acuerdo? Y el dólar no se aprecia, el oro estructuralmente sí tiene vectores que pueden hacer que pueda volver a una situación alcista, ¿de acuerdo? No tan, quizás, tan escandalosamente alcista, pero sí sí tiene forma de poder seguir escalando, más el oro que la plata, seguir escalando precios. Pero evidentemente la renta fija de muy corto plazo, hasta que se clarifique esa situación, sí. Y evidentemente productos de retorno absoluto, ya sea la parte de deuda como la parte de bolsa. Esos que en market neutral o long short, que puedan combinar posiciones largas con posiciones cortas, pueden tener la posibilidad de hacerlo bien.
pero tendría que ver en qué escenario se está dando la estaflación, ¿de acuerdo? Y que se confirme que vamos a ese escenario. Empezamos con un poquito de value, José María. A ver, la primera. A ver, el Copernic. Justo ahora me ha saltado la publicidad. Bienvenida sea en nuestro... El Copernic, Casa Heptagon. Nos preguntaba un oyente. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varios fondos de Copernic. Sí que puede llegar el fondo que muchas veces nos han preguntado sobre él. Mira. Hay un fondo que invierte sobre todo, probablemente sea ese, porque es el que en muchos consultorios no salió, un producto de renta variable internacional, con posiciones en mercados emergentes, países desarrollados y materias primas. Había abierto la Global All Cap Equity. El Global All Cap Equity, de acuerdo. Sí. Pues, ¿cómo lo veo? Pues evidentemente, en estos instantes de shock, ya lo están viendo ustedes. Todo lo que sean materias primas energéticas han tenido un buen comportamiento, con lo cual las acciones ligadas, en este caso un fondo de renta variable, no invierte en commodities a través de derivados, sino invierte directamente en acciones de las compañías. Todo lo que son compañías ligadas a materias primas, en este caso energéticas, fósiles, han tenido un buen comportamiento. Los metales preciosos no. Lo han visto como las mineras han habido correcciones del orden del 8 o 9% en muchas de estas mineras, y el resto de metales que hay en cartera, pues ha habido un poco de todo, ¿de acuerdo? En un escenario inflacionista hay materias primas con algo de crecimiento o pueden funcionar bien, y otras en cambio a lo mejor lo pueden hacer algo peor. Y luego los mercados, hay acciones de mercados emergentes que en un primer momento tuvieron un comportamiento relativamente menos mal que Europa, ¿de acuerdo? Pero luego poco a poco han ido comportándose peor. Es decir, que si mantenemos la lupa en el muy corto plazo, el producto, aunque haya patas del mismo que aguantan, hay otras que en este shock, unas veces por liquidez, otras veces por contexto de mercado, puede ser que no lo haga bien. No es un amortiguador de la cartera. Pero mirando a largo plazo, en un escenario no hiperpositivo, simplemente moderadamente optimista, que sigo siéndolo, creo que es un producto que debería de seguir aportando valor, pero que tenga en cuenta eso, en qué tipo, lo que está sobreponderando acciones de materias primas en gran medida, y sobre todo también posiciones en mercados emergentes. Mucho de emergentes. Nos preguntan algún par de nombres, Corea y Japón. Y si son parecidos esos nombres, no podemos leer las cosas parecidas esas está en una zona del mundo que parece que están como casi no podemos leer las consultas, que de momento no tenemos acceso a ello. Vale, Corea y Japón, vamos a ver. Corea y Japón. Dos mercados o dos economías distintas, diferentes. En el caso han volado, han tenido un muy buen comportamiento, tanto en absoluto, en términos absolutos, como en términos relativos, si lo comparamos con otros países ya sean desarrollados o países ya no solo de la zona, del Pacífico o del sudeste asiático, sino incluso con respecto, en los últimos meses, con respecto, en líneas generales, con Europa y Estados Unidos, aunque algún fondo o algún sector en concreto que lo ha hecho igual, o como Corea, no tanto. A ver, es normal que en el corto plazo, repito, sufran, que es lógico, después de donde venimos, ¿de acuerdo? Lo que hay que mirar, sobre todo, la expectativa. Ambos países necesitan la energía, es fundamental. El agua es muy importante y también eso es un clave en el conflicto bélico que estamos teniendo, pero la energía es clave no solo en esa área, esa zona del mundo, sino en todo el mundo. Y cuanto más tecnología, mucho más desarrollo industrial, incluso en países emergentes, Corea no lo es, Corea del Sur no lo es, pues es necesario más energía. Evidentemente, cuando tienes un problema de dudas, ya no solo del suministro, sé que el problema ya no solo es de suministro, el problema muchas veces también es del refino, ¿de acuerdo? Es decir, si tú no te llega a un buque, es decir, nosotros no inyectamos petróleo directamente en nuestro coche, necesitas refinarlo, ¿de acuerdo? Entonces, y si encima no te llega el petróleo a las refinerías o se atacan las mismas, claro, es lógico y pensar que el miedo que es, cuidado, yo pago lo que tenga que pagar por garantizarme que tenga suministro de energía. Evidentemente, en esa situación de shock, es lógico que haya mercados más dependientes de la energía que puedan sufrir. Y si encima se da la situación que son los que mejor comportamiento han tenido, también puedan sufrir. Pero yo no me quedaría solo en el ahora.
sino, insisto, me quedaría en el medio plazo. Y en el medio plazo hay dos escenarios muy claros. O vamos a un conflicto, yo no voy a digo el tercero del final del mundo, vamos a un conflicto que se alarga con intervención de guerras, etcétera, etcétera. Hay que buscar escudos y búnkers. Y no me refiero solo físicamente, me refiero a nivel de productos de inversión. Y ni Corea ni Japón a nivel de renta variable lo son. Ahora bien, si el escenario es de cierta normalización, aunque sea tensión política o geopolítica, como ha ocurrido con la guerra de Ucrania, pero los mercados financieros siguen funcionando, los negocios siguen funcionando, creo que ambos tienen empresas súper interesantes y son economías que pueden seguir haciéndolo bien, incluso con un precio del crudo algo más elevado, con lo cual podrían estar en una cartera siempre para un inversor agresivo. Consultas a las del YouTube, le rogamos que si nos las pueden mandar a WhatsApp mejor, que no tenemos acceso a las que entren y a las que ya habían entrado. Sí que tenemos audios, notas de voz. José, cascos. Escuchamos la primera. Hola, buenas tardes. Para el consultorio de fondos, una consulta para el señor José María Luna. ¿Sería un buen momento para entrar en el sector farmacéutico? Y si es así, ¿qué le parece el BlackRock Global Funds? ¿O alguna otra opción que a él le guste? Gracias, un saludo. ¿Sería esta industria un buen escudo? De momento, en líneas generales no lo está siendo, ¿de acuerdo? Tuvo algunos meses del pasado año y principio de este que empezó a despertar en líneas generales, ¿de acuerdo? Pero de nuevo no está sirviendo como, o no está actuando como un escudo. Pero más allá de si funciona o deja de funcionar como escudo en el actual contexto de tensiones geopolíticas con miedos razonables, pero yo creo que todavía muy precipitados en el análisis de estaflación o posible recesión con una inflación muy al alza, como vivimos en el 2022, sin más lejos. El sector salud como temática me sigue gustando mucho. Me parece una temática interesantísima, siempre y cuando nuestro horizonte temporal permita tener este tipo de ideas. Es decir, nunca sería un fondo núcleo de mi cartera, sino una idea para apuntalar otros fondos, ya sean regionales o globales, dentro de la posición de renta variable, ¿de acuerdo? ¿Y qué buscaría? Puede ser la idea del fondo de BlackRock, entiendo que será el Healthcare, el Global Healthcare. Buena casa. Me gustan mucho gestoras como puede ser Polar, me gustan casas como puede ser Janus Henderson, me gusta mucho Candriam, sobre todo en toda la labor, en este caso en la parte de oncología. Es un problema, es decir, si no se acaba el mundo, las enfermedades siguen estando ahí. Y el cáncer es una enfermedad, desgraciadamente, con la que tenemos que pelear todos los días. Es una guerra todos los días. Es un problema, pero ya le he dicho muchas veces, nosotros en la casa lo decimos mucho. La peor noticia no te la va a dar Donald Trump, no. Te la va a dar un médico, muy probablemente. Entonces, claro que es una temática con bastante sentido común. No le daría en estos momentos un elevado peso. Nosotros en la cartera de nuestros clientes hay fondos de inversión que sí que tienen entre sus 2-3 sectores más importantes, tienen el sector salud, no van mal, pero yo mirando con un horizonte de 2-3 años en adelante, eso no significa que uno se tenga que sentar encima de un fondo de inversión, sino que ideas constructivas. De acuerdo a lo que he dicho antes, paciencia, sentido común, serenidad. Yo creo que al final eso siempre paga dividendos y en este caso el sector salud a mí me gusta. El fondo que nos ha dicho puede ser una opción, aunque hay otras gestoras que yo, como Bellevue, que estoy utilizando más. La paciencia y serenidad, que siempre paga dividendos. Por teléfono tenemos a Adolfo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes. Adolfo. Gracias por la atención que nos prestáis y la ayuda. Díganos. Estamos un poquito perdidos. A ver. Yo quería preguntarle a José María, porque tengo 3 fondos y quería cambiar uno de ellos a alguno de recursos naturales o materias primas. Entonces, en este momento los fondos que tengo son el Morgan Stanley USA Advantage, el Sailor World Growth y el Robeco Global Consumer. ¿Cuál de ellos considera que sería más interesante pasar a
materias primas o recursos naturales. ¿Algo, José María, para Adolfo? Bueno, entiendo, Adolfo, que tiene un perfil agresivo, entiendo yo. Sí, supongo. Adolfo nos ha colgado. No pasa nada. Entiendo que sí, gracias a los productos que nos preguntan. Sí, muchísimas gracias, no solo a Adolfo, sino a todos los protagonistas, que son todos ustedes. Cuando uno está perdido... el Robeco Global y el Morgan Stanley US Advantage. Cuando alguien está perdido, y cuando llama a los consultorios y cuando escuchan Intereconomía, hacen muy bien. Pero lo más importante para no perder la brújula, no perder la luz, en momentos tan tensos, lo mejor es el asesoramiento, de verdad. Estar bien acompañado siempre se llega mucho más lejos, muchísimo más lejos. Dentro de los productos de materias primas, podemos invertir en algún fondo de inversión que en cartera tenga materia prima, no directamente, puesto que no va a tener barriles de petróleo o lingotes de oro, sino que lo que puede hacer son a través de derivados, o sea, algún producto como puede ser la casa Deutsche Bank, ¿de acuerdo? Tiene un producto en commodity, pues una opción, ¿de acuerdo? Si queremos acciones de productos de materias primas, bueno, dicho el fondo de Deutsche Bank es que tiene en cartera a través de derivados tanto petróleo, fundamentalmente energía, petróleo, gas, tiene incluso agricultura, ganadería, metales preciosos y metales industriales, ¿de acuerdo? Tiene esa composición en la cartera, ¿no? Si queremos acciones, gestoras como puede ser JP Morgan o Franklin Templeton con su Natural Resource, puede ser una idea también a tener en cuenta, asumiendo no solo la volatilidad, sino entendiendo qué fuerzas motrices van a mover el comportamiento de cada uno de las acciones de las compañías que al final están en la cadena de valor dentro del petróleo, porque no es lo mismo tener acciones, por ejemplo, de refinerías, ¿de acuerdo?, que tener a lo mejor acciones de petroleros que llevan el petróleo a las refinerías o acciones de compañías que están en la extracción del petróleo. Es decir, en un conflicto está muy claro, ¿de acuerdo? Es decir, que si liberan ahora mismo petróleo, pues evidentemente las refinerías sería un buen sitio para estar, porque hay que refinar ese petróleo, ¿de acuerdo? Pero evidentemente que tengamos muy en cuenta todo lo que es la cadena de valor dentro de lo que es el crudo, por poner un ejemplo, ¿no? De los tres productos, o me ha dicho tres productos que en estos momentos se están sufriendo, les están pegando, ¿no? Está dando de lo lindo. El Shailer lleva tiempo, es un producto con un estilo de gestión Quality Growth. Es un producto que es interesante, pero que yo creo que se salió demasiado tiempo, antes de tiempo, de todo lo que es la narrativa, el relato, nos gusta hablar tanto de ello, de todo lo que es relacionado con la inteligencia artificial, que si se monetiza, que si no se monetiza. Saben ustedes que a mí me gusta todo lo que son los picos y las palas y otros segmentos del ecosistema quizás no tanto, pero quizás por poner un pero, yo ahora mismo no tendría ese tipo de productos, y de tenerlo me gusta lo traigo un producto Quality Growth que sí aplica más el sentido común y a mí me gusta. Luego, ¿no? Para la pizarra. Sí, para la pizarra, efectivamente. Ha sufrido mucho, mirando un poco más a largo plazo, como vuelva de nuevo a despuntar todo lo que es el tema de tecnología, pudiera quedarse un poco por detrás de nuevo el fondo de Shailer, ¿de acuerdo? Donde ha habido una apuesta muy clara, por ejemplo, por el sector salud, ¿de acuerdo? El fondo de Morgan Stanley, el US Advantage, le están pegando muy fuerte. Todo lo que es Grow, con peso de tecnología, todo este terremoto de la inteligencia artificial, que ahora poco se habla, pero que hace 2 semanas, 3, era el epicentro de todos los problemas, está sufriendo. A mí me gusta la renta variable norteamericana, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que es un sitio donde deberíamos de estar, y no me disgusta este fondo de inversión. No sería el producto que a lo mejor tendría si no tengo algún otro producto de bolsa de Estados Unidos que sea equiponderado todas las acciones dentro del S&P 500 o algún fondo más de gestión, más value, ¿de acuerdo? Manji North American Value, incluso algún fondo de la casa de Robeco. Dentro de Robeco, el Consumer Trends, el problema que tiene aquí son la parte de emergentes y la parte, sobre todo, más de la parte de tecnología, sobre todo donde hay una parte de software. Claro, eso también está sufriendo. Es decir, me dice 3 fondos, de los 3 que no me gustan mucho, ¿cuál menos me gusta? ¿De acuerdo? Es difícil. Es decir, es que yo, quizás, el Morgan Stanley sería lo que mantendría y los otros o lo reduciría, ¿de acuerdo? O probablemente lo reduciría a los dos, tanto el Robeco como el fondo de Shailer, y buscaría otras alternativas, que las hay y muy interesantes, y una opción puede ser materias primas u otras ideas. Ya hemos recuperado ideas propuestas a los oyentes en el YouTube sobre Japón y Corea. Era Tomás el que nos preguntaba algún producto que están esos mercados muy, muy castigados. Ya hemos hablado
de ello. Vamos a ir, venga, luego para Cartesio. Antes miramos un poquito de infraestructuras. El BNY Mellon, el Opportunities, no sé si es del mismo perfil, es más blend, ¿no?, que el Copernic, el que hemos hablado antes. Que ese también hay un oyente. Infraestructuras, ¿qué opina de los fondos tipo Lazard Global Infrastructure y el Wellington también de este sector, infraestructuras? Me encantan. Como idea, como tema, como fondo multitemático, ¿de acuerdo? Me parecen ideas muy interesantes. Con un horizonte no solo en el corto, en el medio y largo plazo. Ahora vamos a ir hablando un poco de qué factores le pueden, sobre todo, influir en el corto plazo, ¿de acuerdo? Pero me parecen ideas muy interesantes. Tanto el fondo de Lazard, como en el caso de Wellington, como productos como tiene Morgan Stanley, como tiene Nordea, M&G. Hay un grupo muy interesante de productos que se comercializan en nuestro mercado, que invierten en todo lo que es en todos los sectores que al final van a todo lo que está relacionado con las infraestructuras, ya sea aeroportuarias, sean infraestructuras a nivel de hospitales, todo lo que sean el tema de centros de datos, la eficiencia energética, importantísimo. Es que nos vamos a dar cuenta de la importancia de la energía, pero también de ser eficientes. Y con la misma energía o con menos seguir produciendo más. Y sobre todo ya no solo por el desarrollo tecnológico, sino también por el propio desarrollo industrial. Son temáticas que me interesan y que me gustan. Y los productos que señala cualquiera de ellos dos me parecen buenas opciones. Ahora bien, y no lo han hecho mal en relativo dentro de otros fondos sectoriales o temáticos en la semana y pico que llevamos de guerra, ¿de acuerdo? Y en el año siguen teniendo una rentabilidad positiva, pero muy atento al comportamiento en la evolución, fundamentalmente, no de la regulación, porque muchos de ellos son sectores muy regulados, que son barreras de entrada y barreras de salida, sobre todo el comportamiento de los tipos de interés. Es fundamental, porque muchas de estas compañías son compañías que están muy endeudadas. Y el mundo, si de algo se caracteriza, es de la estupidez humana, del poco sentido común y del endeudamiento. Y el endeudamiento es enorme. Y aquí va a haber tortas por refinanciar la deuda. Tortas por refinanciar la deuda pública, pero deudas por refinanciar todo el private debt. Anda que no lo hemos comentado aquí, de los peligros que había con la deuda privada no líquida. Y ya hemos visto varios capítulos, incluso en BlackRock, con algún problema. Con el tema de los reembolsos, es que vender productos a determinados clientes tiene estos problemas, cuando no se cuenta... No, es que no pasa nunca nada, no pasa nunca nada hasta que pasa, ¿de acuerdo? Y los que ya llevamos mucho tiempo en el sector financiero ya hemos visto de todo, los colores. Nos lo han pegado de todos los colores, como decía Luis Aragones, pues algo parecido pasa con los mercados financieros. Pues aquí, en el tema es que hay que refinanciar mucha deuda. Entonces, claro, con tipos de interés que, imagínense, que siguieran tensionados y repuntando, evidentemente eso hay que tenerlo muy presente, puesto que aunque tengan un flujo de caja más o menos visible, pero el coste de la deuda se incrementaría y eso reduciría previsiblemente el margen de beneficios. Y eso, lógicamente, habrá que ver cuál es el comportamiento que han tenido en bolsa, es decir, el precio y el valor. Valor tienen, pero no se puede pagar cualquier cosa a cualquier precio, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa variable yo la tendría muy, muy presente en estos momentos. Y dentro de infraestructura, por supuesto, también está todo lo que es el tema de la canalización, por ejemplo, de gas y petróleo, ¿no? Dicho esto, a mí me gusta, pero que vigile muy mucho el comportamiento de los tipos de interés. Divisa, luego lo miramos, que nos pregunta un oyente, cubrir o no, divisa, que siempre incidimos. Hoy teníamos mucho valor, menos crecimiento, con valor en Europa. A ver el Cartesio Y. Jesús pregunta para el señor Luna, recientemente entrado como fondo europeo core, el núcleo de cartera. ¿Es apropiado? ¿Habría que complementarlo con otro? Gracias. Bueno, vamos a ver. Cartesio Y, que sería el hermano mayor por volatilidad de los dos fondos que tiene la casa española Cartesio Inversiones. Cartesio Y es un fondo, no es puro de renta variable, es un mixto de bolsa que se centra efectivamente en valores europeos, tanto la parte de deuda como la parte de equity, la parte de renta variable. Es un producto que sigue marcadamente un estilo más value, pero no un deep value, ¿de acuerdo? Sino que al final
Yo creo que es un value investing yo diría yo, con sentido común, y basta con oír. Hace poco en estos primeros micrófonos estaba Cayetano Cornet, un lunes por la mañana, y escuchando a Cayetano y a tantos otros, igual que a otros gestores, uno no solo aprende, sino ve donde hay mucho sentido común. Yo creo que ese carácter patrimonialista de este tipo de productos, ese sentido común que aplican a la hora de entrar, no solo en la parte de bolsa, sino también en la parte de deuda, le hace un producto muy interesante para esa parte más core. Pero claro, es un producto autor. ¿Y qué significa esto? Que aparte de riesgo mercado, que eso no significa que en una corrección, claro que puede corregir, aunque uno ve el histórico, tanto del X como del Y, la rentabilidad anualizada con la volatilidad que asume, los resultados son muy buenos, ¿de acuerdo? Son muy buenos. Y estamos hablando de un producto solo en Europa, y Europa también le dan a veces de lo lindo, como ha ocurrido ahora mismo en la corrección. A mí me gusta, pero insisto, al ser un producto de autor, aparte del riesgo de mercado, en este caso de deuda o en el caso de la bolsa, el estilo de gestión, etcétera, etcétera, está el riesgo de autor, que se puede equivocar. Es decir, hablo de gestores que tienen mucha experiencia, que antes de entrar en Cartesio ya venían de una dilatada experiencia en otras casas, pero se puede equivocar. ¿Cuál es mi consejo? Que no sea el único producto core que tengamos en cartera. Cuando tenemos fondos de autor, de gestión activa, de la buena, de autor, conviene tener algún otro producto de renta variable, o también de autor, de gestión activa, o algún producto más ligado a determinados índices, ¿de acuerdo? Como un MSCI Europe o un Eurostoxx 600 en un momento determinado, para quitar esa capa solo de depender solo del gestor, aunque aquí estamos hablando de gestores muy buenos, que en España los hay, y muy interesantes. Más sectoriales, algún fondo con posiciones en el sector defensa, temática sectorial en ebullición estos días. Claro que sí, los hay. La casa Alken lo ha hecho muy bien en la renta variable europea, precisamente por sobreponderar el sector de defensa, ¿de acuerdo? En la casa DNB tiene un producto que es el European Defense, donde tenemos en cartera Rheinmetall, tenemos Leonardo, por poner algún ejemplo, de acuerdo, de compañías europeas. Si queremos alguna compañía a nivel, algún fondo a nivel global, estoy hablando de fondos de inversión, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que irnos a algunas ideas como pues el propio Fidelity Global Industrials. Es un producto que no es un fondo de defensa, pero que tiene en cartera compañías dentro del sector de defensa, ¿de acuerdo? El sector aeroespacial y de defensa, ¿no? Y ya si queremos un producto puro de defensa, tendríamos que irnos a un fondo cotizado, a un ETF. ¿De acuerdo? Solo queremos compañías norteamericanas, o a nivel global tendremos que buscarlo dentro del universo que hay muy amplio dentro de los ETFs. Y el tema cobertura de divisa, ¿es momento de plantearse dejar de cubrir divisa en fondos de renta variable? Es decir, traspasar el mismo fondo cubierto a otros sin cubrir. Vamos a ver, mientras la situación de tensión continúe, es lógico que el dólar funcione como refugio. Otra cosa es que se destensione la situación y veremos cómo se comporta el dólar respecto a otras monedas, ¿de acuerdo? Igual que Trump ha dicho... Y eso puede pasar de la noche a la mañana. Claro, es que Trump ha dicho tantas cosas, y de las promesas que dijo en campaña, luego no nos ha ido cumpliendo casi ninguna, ¿de acuerdo? Aunque tiene una hoja de ruta, yo creo que es muy clara. Dijo de bajar el galón de los $2. Sí, pues ahí... No dijo durante cuánto tiempo, claro, que llegó a estar en 1,95, 1,97... Pero luego, claro, luego se ha ido donde está, efectivamente, y tampoco iba, quería el dólar débil, y luego donde está ahora el dólar, etcétera. Hay muchas cosas que ha dicho y dónde estamos, ¿no? Pero claro, de aquí hasta noviembre pueden ocurrir muchas cosas. Y oye, si uno quiere perder el partido, pues ya es que lo ha perdido. O sea, no hace falta ni que salga al terreno de juego, que probablemente ha perdido. Es que yo creo que Trump, con estas medidas, en estos momentos, ha perdido Main Street y Wall Street. ¿De acuerdo? Lo que sería el público del ciudadano, la calle y la financiera. Y también la financiera. Pero yo creo que va a intentar recuperarlo. Y probablemente intente que el dólar vuelva a perder terreno, otra cosa que lo consiga. Pero dicho todo esto, yo ahora mismo lo que haría sería combinar una cosa con la otra. Es decir, lo más importante es el activo como tal. Habría que analizar el fondo que tenga en cartera. ¿De acuerdo? Oiga, ¿este producto que tengo es bueno? Pues habrá, porque el subyacente es importante. Para intentar ganar más por el dólar, porque a lo mejor puede ser coyuntural, nos podemos ir a 1,12, claro que nos podemos ir a 1,12, a 1,10, ¿de acuerdo? Si las tensiones perduran, pero también podemos volver otra vez a 1,18, es decir, lo más importante ahora mismo es, si estamos con un fondo cubierto, es analizar el producto. Otra cosa es que vayamos a entrar en un fondo de inversión
y que tengamos la opción de cubrirlo o no cubrirlo. Si tenemos esa opción, de forma táctica, yo en estos momentos no cubriría el riesgo de divisa. Pero si estamos con el fondo ya cubierto, antes de decirle si sí o si no, eso entra dentro del asesoramiento, es decir, estudiar el producto como tal. No es que no le quiera dar una respuesta, es que lo que yo haría ahora mismo para mí o lo que haría con mis clientes. Un euro-dólar ahora mismo más cerquita de máximos del día, 1.1584, se aprecia billete verde, 0,29, rango diario de momento 1,1508 por abajo, 1,1602 por arriba. Vamos a la pizarra. La pizarra. Lo primero, insistías antes en ello, de primero y de manual, asesoramiento. Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Apuntamos, José, ¿dónde estáis? Bueno, pues nos pueden encontrar en la página web www.lunasevilla.es o a través del teléfono el 91 762 34 42. Y por favor, que nadie se quede sin asesoramiento. Si no le contestan, si no tiene asesoramiento, si intento ponerme en contacto con mi asesor, no sabe qué decirme, de verdad, sin compromiso, que nos llamen. De verdad, por favor, que nos llamen. Estamos aquí para ayudar a todo el máximo, a todo lo que podamos. ¿De acuerdo? Yo sé que son momentos complicados y hace falta luz. Nosotros tenemos una brújula. Si no tengo bola de cristales, que es una tontería. Tenemos plan A, plan B y plan C. Eso tenemos una hoja de ruta muy bien definida. Y pizarra, esas ideas. 4 ideas, rápidamente. Que un fondo, vamos a llamar producto, búnker, escudo, en este contexto. Pues 2 ideas he traído. Uno sería un producto de renta fija de muy corto plazo en bonos flotantes norteamericanos. Hay clase en euro, aunque invierte en deuda norteamericana. Es el fondo de la casa UBAM, ¿de acuerdo? Que en este caso es el UBAN Floating, el Dynamic US Dollar Bond, ¿de acuerdo? Sería el producto. El UBAN Dynamic US Dollar Bond sería una idea, en este caso, para poder tener un fondo que invierte en deuda de corto plazo norteamericana, pero en que lo hay en dólar y lo hay en euro. Clase en euro, eso. Otro producto muy tranquilo. Sería un producto de la casa Ostrum, que sería el producto Ostrum Credit Ultra Short. Yo creo que puede ser productos para quien está buscando refugios o aprovecharse de la tensión. ¿De acuerdo? Oiga, ¿dónde busco? Pues unas ideas, no son recomendaciones, son ideas para buscar. Y luego, oiga, yo invierto más a largo plazo y en algún momento dado la volatilidad va a ser mi amiga y quiero entrar. O quiero tener algún producto en el radar para poder comprar. ¿De acuerdo? Bueno, pues si eso es lo que está haciendo, me parece bien, pues 2 ideas. Una, renta variable norteamericana. Pues, por ejemplo, el fondo de la casa Robeco, el US Large Cap Equity Fund. Grandes compañías. También me gustan las medium small cap, ¿de acuerdo? Vale. Pero grandes, ¿de acuerdo? Que hay mucho castigo también en esas compañías. Y si queremos un producto quality growth, que lo está haciendo mejor que el fondo de Seiler, por ejemplo, el fondo, ya lo hemos traído aquí varias veces a la pizarra, pero es que de verdad lo sigue haciendo muy bien, es el producto de la casa Bluewell. El Bluewell Growth Fund, yo creo que es un producto con esa mirada a largo, yo creo que es un producto que pueda aportar valor. Insisto, ideas, no recomendaciones, que aquí el perfil de cada uno es lo más importante. Con esas 2 iniciales, búnkeres escudos, renta fija muy corto plazo, ese UBAN Floating Dynamic US Bond y el Ostrum, le seguimos la pista a su producto Credit Ultra Short Term. Renta variable americana luego para tener en el radar, el Robeco US Large Cap y el Bluewell Growth Fund. Por último, nada. Te iba una que nos preguntaban de deuda corporativa, pero nada. Este fondo de Ostrum puede servir también. Que este puede servir. Renta fija corporativa. Está por ahí también el panorama interesante. Algo menos de volatilidad, eso sí, estos días en bonos. Por ahí tocamos. En la parte de deuda pública, pero la parte de deuda corporativa se han incrementado los índices. José María, muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima semana. semana. A todos. Chao, chao.